Bien, vamos a iniciar con un precioso salmo, uno de los salmos conocidos como es el Salmo 117. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Este salmo es uno de los salmos anónimos. Sin embargo, es un tremendo llamado a darle a Dios toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria, basado en dos aspectos. Es decir, hay dos poderosas razones, de acuerdo como el salmo lo plantea, por las cuales nosotros debemos darle toda la alabanza al Señor. Y la primera es porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la segunda es porque la fidelidad del Señor es eterna, es para siempre. De hecho, la misericordia del Señor básicamente va de la mano con la fidelidad del Señor. Dios extiende su misericordia porque es fiel. Ahora, la fidelidad del Señor ha sido destacada en toda la palabra del Señor. Y lo hemos explicado en las entregas anteriores en qué consiste esa fidelidad de Dios. Ahora, debemos comprender su fidelidad, porque en la medida que comprendamos, que conozcamos el carácter, que conozcamos la fidelidad del Señor, en esa medida nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y su palabra se sustenta, se fortalece, se alimenta. Entonces, ¿en qué consiste la fidelidad de Dios? Lo hemos explicado en distintas ocasiones. Tiene que ver con un atributo o una cualidad de Dios en las que Dios se compromete con sí mismo a cumplir cada palabra que sale de su boca. Eso implica que el Dios que hizo los cielos y la tierra es un Dios que cuando da una palabra, Él mismo se encarga en que esa palabra tenga su fiel cumplimiento. Es decir, el Dios que hizo la Biblia es un Dios, que hizo los cielos y la tierra, el Dios que se reveló a través de la Biblia, es un Dios que la palabra que sale de su boca es verdad, es fiel. Es una palabra que no puede ser modificada, es una palabra de la cual Dios no puede retractarse, es una palabra que va dicho, declarado, es declarada con seguridad, con firmeza, y que bajo ningún concepto Dios modificará esa palabra que sale de su boca. Entonces, por eso resumimos que esa fidelidad de Dios tiene que ver con la declaración que Dios hace, de la cual Él mismo está obligado a cumplir. Porque si Dios no cumple lo que dice, lo hemos dicho en otras ocasiones, sería el equivalente a mentir. Pero como eso es contrario a su naturaleza, entonces Dios cumplirá cada palabra que ha salido de su boca. Por eso es que los hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que conocieron el carácter de Dios, eran hombres que continuamente hacían un llamado a darle a Dios toda la alabanza, la gloria, porque sabían que la fidelidad de Dios es inexplicable. Como lo dijera el profeta Jeremías, grande es su fidelidad, dice. Y aquí el salmista dice que su fidelidad es para siempre. Ahora, hablamos un poco sobre lo que es la fidelidad de Dios en relación a su palabra. Luego comenzamos a hablar sobre la fidelidad de Dios en relación a sus promesas. Y tocamos un poco sobre la promesa que Dios le hiciera a Josué en el capítulo 1 del libro de Josué, cuando Dios le llama, dice que la tierra que juré a tus padres, Dios había hecho un juramento que entregaría esas tierras. Y Dios le hace mención a Josué que las promesas que ha entregado con juramento se las va a entregar. Y veíamos cómo allá en el capítulo 21 y en el capítulo 23 se hace mención en donde Dios les ha entregado a su pueblo las tierras,
tal y como se los había dicho. Hoy yo quiero que veamos un poco sobre la promesa o las promesas que Dios le hiciera a Abraham. Ahora, ¿por qué es tan importante comprender esto de la promesa que Dios le hizo a Abraham? Porque las promesas que Dios le hiciera a Abraham, parte de esa promesa también es una promesa que nos alcanza para nosotros. Vamos a analizar esto. Génesis en el capítulo 12. Ahí partimos sobre cuando Dios llama a Abraham y le da la promesa de bendecirlo. Ahora, hay que entender esto, porque muchas veces nosotros confundimos o limitamos más bien promesa de bendición de Dios solo con asuntos económicos. Y se nos olvida que al final los aspectos materiales son añadiduras. La bendición de Dios va más allá a simplemente progresar económicamente, aunque Dios no tiene ningún problema en proveer o progresar a alguien. Pero la bendición de Dios va muchísimo más allá. Quiero que veamos entonces la promesa de bendición que Dios le hace a Abraham. Luego veremos la promesa de su hijo y luego vamos a ver cómo le cumple y después estaremos haciendo una aplicación para nuestra vida. Porque dice el capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire cómo le dice Dios, haré de ti una nación grande. Y luego le dice, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es que Dios bendice para bendecir. Esto es un asunto bien importante. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que había adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Qué vemos aquí? Dios le hizo el llamado a Abraham a salir de su tierra, de su parentela, y todos sabemos que Abraham había salido de una nación llamada como Ur de los Caldeos. Dios le hace un llamado, pero junto al llamado le dice, tú sal de tu tierra, y cuando tú salgas de tu tierra, yo te voy a bendecir. Haré de ti una nación grande, voy a engrandecer tu nombre. Dios le está dando a Abraham una promesa que lo va a bendecir de una manera impresionante. Ahora, si nosotros continuamos avanzando en el capítulo 13 y el capítulo 14, a este tiempo Abraham, como lo leímos en el versículo 4, tiene 75 años de edad. Pasados algunos años, Abraham comienza a ser bendecido. Por ejemplo, si uno lee en el capítulo 12, desde el versículo 10 en adelante, encontramos que se dio una crisis económica y por la misma crisis Abraham tuvo que irse a vivir a Egipto. No se sabe cuántos años fue a vivir a Egipto. Lo que sí se sabe es que aún allá en Egipto Dios comenzó a cumplir la promesa en la vida de Abraham. Dios comenzó a bendecirle. Abraham obedece, le cree y le obedece a Dios, y Dios comienza a bendecir la vida de Abraham. Luego tuvo que salir de Egipto de regreso, y luego conocemos aquel famoso pasaje donde Abraham se separó de su sobrino Lot. Más adelante, Lot va construyendo sus tiendas y termina viviendo en las ciudades de Sodoma y Gomorra, los alrededores. Hubo un problema allí, a Lot fue llevado cautivo por los ejércitos enemigos. Abraham va y lo liberta. Con todo y eso, Abraham viene incrementando sus bienes. Dios va cumpliendo la promesa de bendecir su vida. Pero hay algo que llama la atención cuando llegamos al capítulo 15. Y luego dice el capítulo 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.
Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eleazar. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. La palabra prole significa hijos. Entonces, he aquí, dice, que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vea, en el capítulo 12 Dios le promete que lo va a bendecir. Dios ha comenzado de alguna manera a cumplir esa promesa en el matrimonio de Abraham. Pero Abraham tiene un problema, lo que él confiesa en el capítulo 15. De hecho, desde el capítulo 12 al capítulo 15, desde que Dios le ha dado la promesa de bendecirle, ya han pasado varios años. No se sabe exactamente pues cuántos años, pero lo que sí es posible que no han pasado menos de 5 años. Y Dios le da la promesa a Abraham cuando Abraham le dice: mira, pues tú me has dado de todo, pero hay un problema, le dice: no tengo descendencia, no tengo hijos. Y a quién, como quien dice, ¿de qué me sirve tener tantos bienes materiales, pero no tengo hijos? Porque, por eso lo que dije, la bendición es un paquete completo. Entonces Abraham le expresa a Dios su preocupación que tiene porque no tiene un heredero. Quiero decir algo que es bien importante. En los tiempos bíblicos era de gran importancia el tener hijos, por muchas razones. Primero, porque era una forma de perpetuar el nombre de la familia, la descendencia familiar. Entonces, para Abraham, ¿por qué está tan preocupado? Porque es un hombre que tiene bienes, es un hombre que le ha obedecido a Dios, pero hay una preocupación. Sabe que al morirse no hay quien pueda perpetuar su familia, su descendencia. Y se lo dice a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da otra promesa. Vea bien, primero le promete bendecirle. Ahora Dios le está dando la promesa de un hijo. Ahora, una promesa que se le da bajo circunstancias complejas, porque a estas alturas Abraham ya tiene más de 80 años. Tenía 75 cuando Dios le dio la promesa de bendecirlo. Ahora han pasado ya varios años. Él fue a Egipto, Dios lo bendijo en Egipto, él regresa. Han pasado varios acontecimientos. No se sabe cuánto tiempo, que pudieron haber sido de 5 a 10 años quizá. Entonces viene, Dios le da ahora una promesa que le va a dar descendencia, que le va a dar un hijo. ¿Y qué hace Abraham? Así como en el 12 le creyó. Y eso le fue contado, dice, por justicia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta de que como había un problema en el matrimonio de Abraham, y es que la esposa de él, Sarai, conocida en ese entonces, era estéril. Y él, ya una persona mayor de edad, entonces él ve esta situación bastante complicada. Por eso, cuando llegamos al capítulo 16, miren lo que sucede. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá entre hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Pudo haber sido que cuando Dios le da la promesa, ellos sí le creyeron al Señor, pero ¿de qué manera dijeron va a venir este hijo si Sara es estéril, que era la esposa de Abraham? Y como en los tiempos bíblicos el método de adopción era que la criada, había un mecanismo a seguir para que la criada pudiera darle hijos al esposo, y de esa manera se hacían las adopciones. Entonces ellos hicieron uso de este método de adopción de ese entonces, y fue así como Abraham pues tiene su relación con Agar, y de allí vino la descendencia de los ismaelitas. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado ya 10 años.
en el 16:16 dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces, ¿al cuánto tiempo de haberle prometido Dios que lo bendeciría, le da la promesa del nacimiento de su hijo? No se sabe. Pudieron haber sido ya de 80 años o de 85 años. Pero como Sara y Abraham estaban precisos por tener hijo, entonces hicieron uso del método de adopción que había en ese entonces. Pero vean lo que dice el 17:1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, ante delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro a Dios y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Después que ha nacido Ismael, que es el primogénito, producto de este método que ya expliqué, Dios vuelve a confirmarle a Abraham que le va a dar un hijo. En el 15 Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y ahora Dios le dice que le va a dar un hijo que va a ser de matrimonio legítimo para que sea su heredero. Dios conoce la preocupación que Abraham tiene. Aunque ya Abraham con Ismael algo se ha consolado, pero Dios le ha dado a entender a Abraham que no es el hijo de la promesa, que tiene una promesa pendiente con él y que se la va a cumplir. Mire qué interesante, porque siempre se ha considerado que este fue un error de Abraham, que él pensó que Dios le daría el hijo de esta manera. Pero a pesar de que Abraham se equivocó en el proceso, Dios viene de regreso a reconfirmarle que tiene una promesa pendiente con él de darle un hijo. Entonces viene a confirmarle. Es que la palabra que sale de la boca de Dios, Dios se encargará en darle su fiel cumplimiento, porque Dios no puede mentir. Dios no le mentiría a Abraham, y Abraham es un hombre que conoce el carácter de Dios y por tal motivo le cree a Dios su promesa. Pero aún los años pasan y al parecer esta promesa no se cumple. Y esto, mire, por eso es necesario que usted traiga este seguimiento para cuando hagamos la aplicación a nuestra vida. Porque Dios le dio la promesa de bendecirlo a los 75 años. Pudieron haber pasado 5 a 10 años más y Dios le da la promesa de un hijo. Dios comenzó a cumplir la promesa de bendecirlo, pero la promesa del cumplimiento del hijo parecía que nunca llegaban. Abraham ya era muy mayor. Y aparte de eso, el problema que tenía de la esterilidad de Sara, eso al parecer hacía más complicada la situación. Pero para que Abraham no perdiera la fe, ¿qué hace Dios? Dios está enviándole siempre palabra, confirmándole que le va a dar un hijo. Por eso encontramos en el capítulo 18 una vez más a Dios diciéndole que le dará un hijo, que el tiempo ha llegado. Dice el capítulo 18 en el versículo 9 en adelante. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió, he aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me he reído, porque tuve miedo. Y dijo, no es así, sino que te has reído. Mire qué interesante.
Dios le dio la promesa de un hijo. Mire, para Abraham, más allá de todos los aspectos económicos que Dios le pudo haber dado, era más importante el que Dios le diera un hijo. Porque ya lo expliqué, tener hijos en los tiempos bíblicos era la honra de la familia. Era una forma, dije, de perpetuar la descendencia. Entonces, por eso para Abraham esto era bien importante. Y Abraham llegó a pensar que su hijo vendría a través del método de adopción, pero Dios le dio a demostrar que no era así, que le daría un hijo. Ahora el problema es, los años estaban pasando. ¿Se imagina usted? Le nace ese hijo a los 86 años. Pero ahora Abraham ya tiene sus añitos. 99 años tiene Abraham cuando viene Dios a decirle que le va a dar un hijo. No era fácil para Abraham esperar en Dios la promesa que Dios le había dado. Ahora, ¿hasta cuándo Dios le cumple esta promesa a Abraham? Vamos al capítulo 21. Y dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 1. Visitó Jehová a Sara como le había dicho. Mire qué bonito. E hizo Jehová con Sara como le había hablado. Porque Dios cumple cada palabra que sale de su boca. ¿Qué le dijo allá en el 18? Vendré dentro del tiempo y Sara, tu mujer, dará a luz un hijo. Abraham a esas alturas tiene 99 años. Y ahora, a los 99 años, Dios viene a confirmarle. Por eso Sara no creyó en un momento. Porque no se imaginó y lo dijo. ¿Cómo es posible que siendo nosotros viejos, siendo que la costumbre de las mujeres ha terminado, cómo puedo yo quedar embarazada? Y Dios le desafió y le dijo que hay algo que sea difícil para Dios. Entonces ahora, un año después de esa noticia, Dios está cumpliendo lo que le promete a Abraham. Dice el versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Es que las promesas de Dios son fieles y Él cumplirá su palabra en el tiempo de Él. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y dice el versículo 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Abraham tuvo que esperar alrededor de entre 15 y 20 años para ver el cumplimiento de la promesa de su hijo. No fueron 25, como tradicionalmente se ha dicho. 25 años tiene aquí Abraham que Dios lo llamó y que le dio promesa de bendición. Pero la promesa del nacimiento de su hijo se la dio años después que él fue a Egipto, después que él libertó a Lot. Y habían pasado ya varios años de eso. No hay un dato exacto de cuánto tiempo, pero es probable que Abraham tuvo que esperar el cumplimiento de esta promesa entre 15 y 20 años. Pero ¿qué es lo que quiero destacar ahí? Dios le cumplió. No importa cuánto tiempo haya tenido que esperar, cuando se llegó el tiempo de Dios, Dios le cumplió. Ahora, si nos vamos al capítulo 22, resulta que Dios le da el hijo y ahora Dios prueba la fidelidad, la fe de Abraham. Y allá Dios le confirmó con juramento la bendición que en el capítulo 12 le había prometido. Dice el capítulo 22, versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dios aquí ahora le está confirmando promesa que le dio en el Génesis, ahora se la está confirmando y se la está dando
Más bien dicho, y está Dios entregando esta promesa, confirmando esta promesa, pero lo está haciendo mediante un juramento. Por eso es cuando leemos en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, del versículo 3 en adelante, dice que Dios, no habiendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré. Dios le dio la promesa de bendición a Abraham, se le entregó con juramento. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros y qué podemos aplicar de toda esta bonita historia de la promesa o las promesas que Dios le entrega a Abraham? ¿Cuántas promesas Dios le dio a Abraham? Le dio la promesa de la bendición y dio la promesa de su hijo. Y en ambos casos, cuando vino el tiempo, cuando llegó el tiempo, Dios le cumplió a Abraham. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué aplicamos nosotros de esto a nuestra vida? Y aquí es donde es importante que usted y yo creamos que el Dios que nosotros tenemos es fiel. Dios fue fiel con Abraham, le cumplió las promesas tal cual se las había entregado. Pero ¿qué necesito yo tener claridad? Número uno es que aunque el tiempo pase, vale la pena esperar fieles, firmes en las promesas de Dios, porque Dios cumplirá lo que ha prometido, porque el no cumplir sus promesas equivale a mentir o a negarse a sí mismo. Entonces tenemos que tener claridad, lo que Dios promete en su palabra. Dios es un Dios inmutable, que significa que lo que Él dice nunca lo va a modificar. Lo que Él le dijo a Abraham se lo cumplió. Abraham pudo que malentendió en su momento, especialmente Sara, y quisieron que Dios cumpliera su promesa mediante sus propios métodos. Pero Dios le confirma, luego que Abraham se había equivocado y Sara, le confirma que Él sigue manteniendo la promesa, que se convertirán en padres, aunque el tiempo pase. Yo no sé qué es aquello por lo cual usted ha estado orando y quizás ya lleva mucho tiempo. Abraham tuvo que esperar entre 15 y 20 años. No sé cuánto, a veces nosotros con un mes que estamos esperando algo, bueno, con 2 meses de cuarentena ya estamos muriéndonos. Hay que aprender a esperar firmes, porque el Dios de la Biblia es un Dios fiel. Y aunque el tiempo pase, Él cumplirá sus promesas, porque Él es fiel, porque Él no miente, porque no puede negarse a sí mismo, porque Él está obligado consigo mismo de cumplir cada palabra que sale de su boca. Lo segundo que podemos aprender de esta lección de Abraham es que aunque las circunstancias no sean favorables, si nosotros sabemos esperar en Dios, para Él no hay nada imposible. Y en cuestión de segundo, Él puede cambiar las circunstancias. ¿Cuál era el problema que enfrentan ellos? Eran viejos y Sara estéril. Y Dios le dice que hay algo imposible para Dios. Es decir, las imposibilidades eran reales. El problema era real. Las circunstancias no eran favorables para sus vidas. Pero aunque las circunstancias para nosotros no sean favorables, Dios cumplirá lo que ha dicho en su palabra. Podemos confiar y descansar en las promesas del Señor, porque Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias. En cuestión de, imagínense, habían pasado varios años de la promesa, pero en cuestión de una visita de Dios, Sara se vuelve una mujer fértil, Abraham recobra la juventud, fuerza de joven, y Sara queda embarazada, y a los 100 años ellos se convierten en padres, porque Dios convierte las cosas imposibles en posibilidades. Vale la pena confiar en Dios. Dios es fiel a sus promesas. Y pudiéramos irnos a Gálatas, porque dice en la carta a los Gálatas que todos los que son de fe son bendecidos juntamente con el creyente Abraham. ¿Qué significa eso? Que usted y yo podemos creerle a Dios como lo hizo Abraham, y aquellas promesas que de acuerdo al plan de Dios y a la necesidad que podemos estar enfrentando, nosotros nos paramos y nos ponemos firmes, Dios la cumplirá. Y lo tercero que quiero que apliquemos a esto es que aunque nosotros pueda de que en la desesperación, porque estamos esperando y no vemos el cumplimiento de la promesa,
y nos equivoquemos y quizá fallemos en ese proceso de espera, Dios permanece fiel. Porque dice la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2, que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Abraham se equivocó, falló en el proceso de espera. Pensaron que el hijo vendría a través del método de adopción. Y sin embargo Dios le confirmó que no era de esa manera. Pero a pesar que Abraham se equivocó en el proceso, Dios siempre le cumplió. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Ese es el Dios de la Biblia. Yo quiero decirle y quiero concluir en esta tarde con este mensaje. Yo sé que la gran mayoría estamos pasando por momentos duros. Eso es evidente. Más allá de la preocupación por este COVID que ha venido a afectarnos, sé que hay mucha gente que sufre otra clase de problemas. Se dice que ha habido un incremento en los suicidios por los problemas familiares que muchos han estado enfrentando debido al confinamiento que hay. Otros por las grandes preocupaciones que tienen porque han sido afectados por un familiar que ha fallecido tras estas circunstancias. Otros porque están sufriendo algún tipo de enfermedad que no necesariamente sea esta enfermedad que ahora está azotando, pues puede ser un cáncer. Yo le quiero decir una cosa: todo aquello que esté de acuerdo al plan eterno de Dios, podemos confiar plenamente que Dios tiene el control. Aprendamos a confiar en Dios aunque las cosas parezcan imposibles, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y por otro lado, puede que usted ya esperó en Dios, en sus promesas, un buen tiempo. No se canse de esperar, porque aunque el tiempo pase, las promesas Dios siempre cumplirá. Espero que le ayude a fortalecer su fe. Vamos a orar en esta hora confiando en las promesas de Dios. No sé bajo qué presión usted se encuentra. No sé cuánto tiempo usted ha esperado. No sé si quizás las circunstancias ya parezcan imposibles a la óptica humana. No lo sé. Pero aunque haya que esperar y aunque las circunstancias sean adversas, para Dios no hay nada imposible. Dios cumple lo que promete. Solo necesitamos mantenernos firmes en las promesas de Dios. Abraham le obedeció a Dios y al obedecerle a Dios, Dios le cumplió lo que le había prometido. Oramos.